Yo les había mandado un mensaje en el día de hoy, les dije, necesitan escuchar este mensaje. Necesitan escuchar lo que Dios quiere hablar en esta tarde. No va a ser quizás uno de esos mensajes que te van a levantar el ánimo y que vas a salir saltando diciendo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que vine. Quizás no tengas esa sensación, pero te va a traer muchísima libertad. Si nosotros podemos entender la llave que Dios nos va a entregar en esta tarde, vamos a darnos cuenta de muchas limitaciones que tenemos y del por qué están esas limitaciones ahí y vamos a poder ser libres. Créame que esto no predicaría algo que el Señor no me haya hablado y del cual no me haya procesado. Siempre que predicamos, entendemos que el mensaje no es para el pueblo y nosotros estamos exentos, sino que es lo que Dios nos habla como congregación. Y Dios nos habló mucho con respecto a esto, a mí y a mi esposa, y les puedo asegurar que funciona, porque Dios ha traído respuestas sobre esto y creo que les va a bendecir. Así que abra su corazón para recibir lo que Dios tiene. Vamos a ver si queda bien grabado, lo subimos a YouTube para que usted lo pueda compartir y pueda hacer bendecida a mucha gente con esto. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 35. Se me atravesó algo ahí que no se quiere ir. Mateo 12, 35, estoy leyendo la Biblia textual, dice, el hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Siempre hemos hablado de lo importante que es hablar correctamente, pero lamentablemente es algo que no solemos dimensionar. Hemos enseñado acerca de que hay palabras que nos maldicen, la forma que nosotros tenemos que hablar muchas veces nos maldice, pero no nos damos cuenta, no dimensionamos las consecuencias que traen esas palabras sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros familiares, la vida de las personas con quienes convivimos, la vida de las personas que están bajo nuestro cuidado. Nuestras palabras son importantes. En el plano del espíritu, ninguna palabra es inocente. Todas las palabras son tomadas en cuenta y quedan dando vueltas en el aire. Las palabras son espíritu, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Significa que nuestras palabras también son espíritu. Cada vez que soltamos una palabra, esa palabra busca una dirección. Entonces tenemos que entender y darnos cuenta de que ninguna palabra que nosotros hablemos es inocente y todo lo que hablemos mal va a traer una consecuencia. Necesito ser consciente de que cada palabra que digo puede llegar a traer una consecuencia buena o mala para mi vida. En el texto que acabamos de leer dice que vamos a ser juzgados por cada palabra que hablemos. Porque de cada una de ellas dice que sale de lo que hemos atesorado en nuestro corazón. En este mismo capítulo Jesús, un versículo antes, si mal no recuerdo, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está guardado en nuestro corazón es lo que hablamos. Por eso dice que el hombre malo de su tesoro saca cosas malas y el hombre bueno de su tesoro saca cosas buenas. ¿Cuál es el tesoro? Lo que ha atesorado en su corazón, lo que ha guardado dentro de sí. Ahora, esto no significa cuando decimos cuando dice la Biblia, que vamos a ser juzgados por cada palabra que hablemos, no significa que te podés ir al infierno porque se te escapó una mala palabra cuando te martillaste el dedo. No está hablando de eso, sino de las cosas que decimos que son lanzadas en una dirección determinada. Cuando hablamos, por ejemplo, mal de nosotros mismos o de otra persona, esas palabras que tienen una dirección determinada son las que van a traer consecuencias, son las que van a ser juzgadas el día del juicio, porque nuestras palabras tienen poder, nuestras palabras tienen la autoridad. La Biblia dice que cuando habla de las palabras ociosas, y las palabras ociosas son aquellas que decimos solamente por decir. Cuando hablamos porque tenemos boca, como se dice por ahí, cuando nos gusta comentar, cuando nos gusta opinar. Vieron que por ahí charlamos con alguien y decimos, bueno, a modo de opinión,
a modo de comentario, algo que decimos porque estamos entre mate y mate conversando y de repente nos acordamos de alguien y empezamos a opinar de la vida, de cómo tendría que hacer las cosas, de los errores que cometió y de las cosas que van saliendo mal. Esas son palabras ociosas. Las palabras que hablamos de nosotros mismos, las palabras que decimos malas de nosotros, cuando hablamos cosas malas de nosotros, a palabras de derrota, palabras de fracaso, lo que decimos en contra nuestro, eso también son palabras ociosas y esas palabras tienen que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo les dijo en Efesios 4:29, dice: ninguna palabra dañina salga de nuestra boca. Otra versión dice palabras ociosas. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. En otras palabras, si no edifica, si no ayuda, si no resuelve nada, no lo digas. No es necesario, no sirve para nada. Necesitamos tomarnos esto en serio, porque no es solamente una recomendación de la Biblia. No es una recomendación de Dios. Dice que vamos a ser juzgados por cada palabra. No es como ese dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento. Tengan presente que la Biblia dice que nosotros, nuestro espíritu, el espíritu que nos da vida, es el espíritu que vino del Padre. Por eso dice Eclesiastés que todo espíritu de vida después vuelve al Padre. Porque nuestro espíritu es un pedacito de Dios, si se quiere. Y dice la palabra de Dios en Génesis que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Nosotros tenemos en nuestra vida la esencia del Creador. De la misma manera que en la eternidad, en el principio, todo se creó desde una palabra y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. De la misma forma que dijo Dios y fue hecho, cuando nosotros hablamos, creamos realidades a nuestro alrededor. Creamos realidades para nuestra vida, y si hablamos mal de nuestra vida todo el tiempo, vamos a crear una realidad que no nos va a gustar. Si hablamos cosas pésimas de nuestros hijos, vamos a crearles una realidad que no les va a gustar. Porque tenemos la autoridad de parte de Dios para hacerlo. No son palabras al viento, son palabras que nosotros hemos formado tirando maldición sobre alguien. Ya hemos hablado de lo que esto produce en nuestra vida cuando maldecimos nuestra existencia constantemente. Pero por otro lado tenemos que tener presente que somos personas con autoridad. Cada uno de nosotros tiene una autoridad espiritual que le fue dada por el Señor. Nosotros como pastores, con mi esposa, tenemos una autoridad que Dios nos ha sido dada por Dios sobre esta congregación. Yo tengo que tener cuidado de lo que yo hablo de ustedes. Yo no puedo decir, no, los hermanos no entienden cuando yo les predico, porque yo estoy maldiciendo y estoy declarando que ustedes no van a entender nada. Entonces en mis oraciones yo digo, mis hermanos sí entienden, mis hermanos reciben el mensaje, mis hermanos van a ser transformados por las palabras que Dios nos habla. Porque es lo que tenemos que declarar. Pero también somos padres y tenemos una autoridad sobre nuestros hijos. Entonces yo no puedo hablar mal de mis hijos. Yo no puedo decir a ninguno de mis hijos, no, este le cuesta más, este no sirve para nada, este es el más vago, este es el más inútil. No puedo decir esas cosas, porque yo estoy declarando una realidad sobre ellos. Hay personas que son abuelos, los abuelos tienen una autoridad espiritual sobre sus nietos. No significa que el abuelo puede meterse en la crianza de los nietos ni decir a los padres, vos tenés que hacer esto, pero sí tienen una autoridad espiritual a la hora de declarar y profetizar sobre sus nietos. Dice la palabra de Dios que Jacob bendijo a sus nietos, a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y ellos fueron bendecidos. Fueron dos pueblos grandes. Hay una bendición que viene de los abuelos. Entonces necesitamos darnos cuenta de que no podemos hablar mal de ninguno. Tenemos que sacarnos de la cabeza las palabras que decimos de maldición. Muchas veces hay cosas que no salen
Bien, porque tenemos a alguien de autoridad espiritual hablando de opinólogo, maldiciendo a sus hijos y nietos con palabras como que no, acá no se puede, en este país no va a conseguir trabajo, acá las cosas le van a costar más, es difícil que eso te salga, es difícil que puedas aprender, justo esa carrera elegiste que es la más difícil, te va a costar, y un montón de cosas así que lo único que hacen es maldecir y crear una realidad que no es la de Dios. Tienen autoridad nuestras palabras. Todo lo que nosotros digamos y declaremos sobre nuestra familia tiene autoridad, porque las palabras no se las lleva el viento. El apóstol Pablo dijo en un momento que debemos orar sin cesar. Eso es orar. Orar no es solamente arrodillarte en tu cuarto y decir, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esto te pido, amén. Orar es todo lo que hablas durante todo el día. Entonces, si vos durante el día tenés 10 minutos de oración en los que bendecís a Dios, al mundo y a todo, y el resto de las horas estás maldiciendo todo lo que está a tu alrededor, esa es la oración que tiene peso. Más que los 10 minutos que te tomaste para orar al Señor. Porque con la autoridad espiritual que tenés, alguien va a responder esa adoración. Si yo digo, mi hijo no va a conseguir trabajo porque acá no hay trabajo, acá en Uruguay las cosas son caras, acá no se puede hacer nada, esa es la oración que yo estoy haciéndole a mi hijo y no le estoy orando a Dios precisamente. Le estoy diciendo al diablo, no lo deje conseguir trabajo, déjalo que no pueda, que sea un fracasado y que nunca llegue a nada. Entonces yo necesito estar consciente de las palabras que estoy diciendo. Yo les dije hoy temprano, necesitan escuchar este mensaje. No es porque sea un mensaje que te va a levantar el ánimo, pero es un mensaje que te va a traer libertad si aprendemos a hablar. Es un mensaje que nos va a llevar a vivir la verdad que Dios tiene para nosotros. Aleluya. El problema es que como la gente no sabe que tiene que revocar las palabras de maldición que se le han dicho, que tiene que ir a Dios para revocar ese tipo de palabras, piensan que todo eso es una realidad y terminamos teniendo un Dios de adorno. Entonces muchas veces decimos que tenemos a Dios, que amamos a Dios, pero terminamos predicando acerca del diablo, diciendo lo que no se va a poder, lo que no se va a conseguir, lo que nunca vamos a alcanzar. Y alguno me puede decir, pero no es que maldecimos, pastor, lo que pasa es que esta es una realidad, es la realidad que vivimos en este país. Mentira del diablo, hermano. La realidad es la que está escrita en la Biblia, la que Dios dice de mí, no lo que el mundo está diciendo, no lo que el noticiero me diga, no lo que los economistas, ni el presidente, ni el ministro de no sé cuánto venga a decirme. La realidad es la que está escrita en la palabra de Dios, que dice que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, que Él se llevó las enfermedades en la cruz. Eso es lo que dice mi Biblia. No importa si Uruguay es el país más caro de no sé dónde, lo que dice el Señor es que Él me va a proveer, que Él va a hacer ríos en la soledad, dice Isaías. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la realidad que yo necesito vivir, no la realidad que dice el mundo. Porque si no, sigo predicando del diablo. No sirven los 10 minutos que yo me arrodille a orar si después voy a creer todo lo que el diablo me dice. Yo necesito creerle al Señor. Creer en Dios no alcanza si no le creo a Él. Vino malo el pastor, no estoy malo, estoy enojado y nada. Lo que pasa es que es algo que realmente nos trajo libertad y anhelo que les traiga libertad. Porque usted puede cambiar su vida radicalmente y vivir el evangelio que dice la Biblia. Realmente usted puede vivir la verdad del evangelio. Si empezamos a hablar de una manera correcta, es tan sencillo como hablar bien. No necesitas ayunar 40 días, no necesitas hacer una peregrinación, no necesitas hacer un pacto, no necesitas hacer más nada que hablar bien. Si empezás a hablar correctamente y ser consciente de tus palabras, las cosas comienzan a cambiar. Y no es reprimirte de lo que querés decir y no es que no te puedas expresar, es tener la conciencia de lo que estás diciendo. Es tener la conciencia del peligro de lo que estamos hablando. Bueno, metés los dedos en el enchufe porque te sentís reprimido y no me dejan expresarme con los cables. No haces eso, pues sabes que es peligroso, ¿verdad? Lo aprendimos desde chiquito.
Entonces, si entendés que esto tiene el mismo peligro, que es de vida o muerte, porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si entendés que eso no es un poema, que es una realidad, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a ser diferentes. Es mentira del diablo que esa es la realidad que tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir la realidad que Dios habla, la que está escrita en la palabra del Señor y lo que Dios dice de mí. Entonces, pastor, ¿cómo tendríamos que hablar? ¿Qué tendríamos que decir? Cuando hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, decimos, claro que sí va a poder. Claro que va a conseguir trabajo. Si no hay puestos de trabajo en ese lugar, se va a abrir un puesto de trabajo para que él lo pueda conseguir, porque Dios abre puertas a donde no hay. Yo lo he vivido, hermano. Que me llamen de trabajo, mirá que vas a cubrir una semana de vacaciones de una persona porque no hay puestos de trabajo ahí. Años estuve trabajando en ese lugar. Más de una vez me pasó. Imposible que te cambien el horario, me decían. Pero yo quiero congregarme. Teníamos en nuestro sector, en realidad en toda la planta, horario americano, se llamaba 7x1, 7x2 y 7x4. Trabajaba 7 días, descansabas 1, 7 descansabas 2 y 7 descansabas 4. Te tocaba un fin de semana con viento a favor, un día para descansar en el mes. Y ese día me podía congregar. Hace años que la empresa está ahí, me dijeron, siempre estuvo con ese horario, no va a cambiar. Vamos a orar. Porque si no creemos en el poder de la oración, estamos en el horno. Vamos a orar. En 2 meses, el único sector que le sacaron ese horario americano fue el mío. Trabajábamos de lunes a viernes. Después le dije al Señor, Señor, yo quiero estudiar. Yo no quiero tener horario rotativo. No dejé de trabajar, no mengué mi forma de trabajar. Le dije, Señor, yo no quiero tener horario rotativo. Me pusieron en un sector a donde yo tenía un horario especial para poder ir a estudiar. Solamente yo. De todos mis compañeros. La oración funciona, hermano, cuando tiene propósito. No importa si te dicen que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces esa es la forma de hablar. Claro que va a poder. Para los hijos de Dios no hay imposibles. Bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ellos no van a pasar lo que nosotros pasamos. Ellos son bendecidos, son prósperos, son exitosos. Cuando ores por tus hijos, por tus nietos, por lo que sea, orá y declará la bendición del Padre. Ellos tienen el poder para generar riquezas. Ellos tienen el poder para ser bendecidos. Tienen el poder para ser exitosos. Las personas con las que se van a casar van a ser hombres, mujeres de Dios que van a amar al Señor y que los van a amar y los van a honrar como la palabra dice que tiene que ser. Eso es lo que tenemos que orar. Va a ser el mejor. No es vanidad, hermano, no es ego ni ¿cómo es la otra palabra? Altivez. Es entender que tenemos identidad como hijos y vamos a ministrar y a transmitir y a impartir esa identidad que tenemos como hijos de Dios. ¿A cuántos hijos de reyes usted vio en la pobreza y en la miseria? ¿Por qué Dios sería distinto? Entonces eso es lo que tenemos que orar. Tenemos que sacarnos el chip de que Uruguay es el país caro, de que acá las cosas son difíciles, de que acá todo cuesta. Hermano, sáquese ese chip de la cabeza porque usted no le pertenece a Uruguay. Usted pertenece al reino de los cielos y en el reino de los cielos se abren las puertas que están cerradas para todos los demás. En el reino de los cielos el Señor abre caminos donde no hay ninguno. El Señor hace las cosas de la nada. Hizo todo el universo de la nada. Y nosotros somos sus hijos. Sáquese el chip de que acá no se puede. Póngase metas, póngase desafíos y créale al Señor. Porque si no le empezamos a creer al Señor, estamos orando en vano. Si no empezamos a creer en la palabra que leemos, en lo que predicamos, en lo que le decimos a los demás acerca del Señor, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque Dios es real, su palabra es real y te tiene que funcionar. Es así de sencillo, hermano. Todo lo que sabes de Dios te tiene que funcionar. Porque Dios no miente y Dios nos quiere bendecir. Es mentira que no sos digno de ser bendecido o de ser sanado. Es mentira. Semejante precio que pagó el Señor por nosotros.
El diablo te dice, ay no, lo que pasa es que miraste algo que no tenías que ver, entonces ya no podés orar. No, porque dijiste una mentira, ya el Señor no te va a bendecir. Se cancelaron todas las bendiciones de Dios para vos porque se te escapó algo. ¿Hacemos eso nosotros con nuestros hijos? Ah, me mentiste, bueno, esta semana no comes. No te pones más ropa. Andás como Dios te trajo al mundo porque ya se acabaron las bendiciones para vos. No hacemos eso, porque Dios lo haría. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ahora, hay una parte muy importante de la que necesitamos ser libres hoy, porque hoy lo que trae el Señor es una oportunidad divina. Isaías 54:15. Esto es poderoso, hermano. Si alguno conspira contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. El que conspire contra ti, caerá delante de ti. Versículo 16, yo he creado al herrero que aviva las ascuas y forja armas para su obra, pero también he creado al destructor para que los destruya. Versículo 17, que seguramente lo conocemos, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su victoria de parte mía, dice Yahweh. Amén. Esta palabra es para los hijos de Dios, que somos nosotros. Amén. Que somos nosotros los hijos de Dios. Amén. Dígame que no perdí 20 minutos. Somos los hijos de Dios. Aleluya. Es la palabra que Dios soltó para nosotros, que es soltada para el día de hoy, porque somos personas con autoridad espiritual. Ahora, el problema está en que personas con autoridad espiritual muchas veces sueltan palabras en contra de nuestra vida y según el texto que acabamos de leer, esas son armas que se forjan en nuestra contra, porque dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y dice, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Hay palabras que son soltadas en nuestra contra por personas de autoridad y que nunca fueron revocadas, y nosotros estamos peleando con nuestras vidas y hay cosas que no nos funcionan porque hay gente que nos maldice todo el tiempo y nosotros pensamos que es parte de la realidad del país. De Redis. Pensamos que es parte de la realidad de decir, bueno, nací pobre, voy a morir pobre. Heredé esta enfermedad del abuelito. En mi casa todos tienen esa enfermedad. Y pensamos que es parte de la vida, decir, bueno, es lo que me tocó. No es lo que te tocó. O sea, es lo que está hoy, pero no tiene que ser así, no es normal. La Biblia dice, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esas palabras de maldición tienen que ser condenadas y tienen que volver por donde vinieron. Probablemente haya cosas en la economía que no estén funcionando porque hay palabras sobre tu vida que están maldiciéndote. Y no te tomaste el tiempo de que esas palabras sean revocadas. No te tomaste el tiempo de pararte en la autoridad y decir, esto yo no lo quiero para mí. Esta maldición vuelve por donde vino. Hermanos, los brujos oran más que todos nosotros juntos. Y ayunan más que todos nosotros juntos. Y se les puedo asegurar que están orando por nosotros. No bien, necesariamente. Y uno tiene que entender que tiene más autoridad que todos ellos. No importa si un día te levantás y tenés 45 brujos en la puerta de tu casa. No tienen más autoridad que vos. Siempre que vos entiendas quién sos. Nunca el poder del infierno va a ser mayor que el poder de Dios. Jamás. Nunca va a ser. Pero necesitamos saber quiénes somos nosotros. Jesús le ganó la discusión al diablo en el desierto porque él sabía quién era. Porque él sabía que cada palabra que estaba recitando era una realidad y no solamente textos de memoria. Escrito está, dijo Jesús. Él sabía que lo que estaba escrito era una realidad, no era un texto de memoria que aprendimos en la escuelita. Era una verdad y permanecía en esa palabra.
Y el otro asunto es que quizás no hayas tenido la intención, pero sí actuaste de opinólogo en algún momento. En esas charlas familiares entre amigos y vecinos, que uno comenta como cosa cotidiana y dice, sí, qué sé yo, este cambió de trabajo, se mandó de emprendedor, Martín. Bendecimos ese lugar, en el nombre de Jesús. Pero quizás alguien lo dijo, donde dice, este se va con lo difícil que están las cosas, te va a poner a emprender. Pero bueno, espero que le vaya bien, pero viste que Uruguay es caro, las cosas tan difíciles acá. Y son esas conversaciones entre mate y mate, chusmerío con el vecino, que uno habla, que no tiene el deseo de lastimar, no siempre, no tiene la intención. Cancelo todo eso que dije, igual en el nombre de Jesús, ustedes son bendecidos para la gloria del Señor. Pero esas palabras se las lleva el viento. Si vos sos un abuelo, una abuela, un padre, una madre o alguien en autoridad, esas palabras son una oración que están dando autoridad para que sea tocado. Y si, siguiendo el ejemplo, mi hermano no revoca esas palabras, va a tener una pelea. Entonces, quizás estés viviendo estancado en alguna situación porque aquellos que tenían que bendecirte solamente hablaron de lo que podía salir mal. ¿Cuántos pastores muchas veces cuando te cambias de congregación decís, si te va de acá, te va para el infierno directamente? Porque nadie va a orar por vos como se ora acá. Nadie te va a enseñar como yo te enseño. Mi unción no la va a conseguir en otro lado, hermano. Pero ¿cuántas veces se hacen esas declaraciones? A mí me dijeron, vos no te vas a ir, yo no te voy a soltar. Y quizás no tienen siempre una mala intención. A veces es celo, a veces, no sé, pensamientos tontos que están en la cabeza, pero tienen autoridad. Entonces yo necesito aprender a sacar esas palabras. El asunto está en que muchas veces esas palabras salen de mi boca. Acá no estamos para buscar culpables de quién me maldijo o quién me dejó de maldecir. Quién me tenía que bendecir y se olvidó o no sabía. No estamos buscando culpables. Acá tenemos que ser libres de todas esas palabras. Acá tenemos que creerle al Señor y que cada una de esas palabras sea quitada. El texto de Isaías dice, condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su victoria de parte mía, dice Yahweh. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a condenar toda palabra de maldición que ha venido sobre nuestras vidas. Hermano, si vos comprendés esto, te puedo asegurar que tu vida comienza a cambiar. En lo que sea que te encuentres estancado, esto comienza a cambiar. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es algo distinto y es comenzar a revocar nosotros toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Sabes por qué? Porque después vamos a orar para que toda palabra de maldición vuelva por donde vino. Y mucha gente va a orar de esa manera. Y estoy segurísimo de que no querés que esa palabra que soltaste vuelva a vos. Esa cosa que se te escapó por un día de bronca, un día de opinión, una conversación o lo que sea, seguramente no querés que eso vuelva a vos. Ese que dijiste, no va a poder hacer nada, y que ese no va a poder hacer nada, vuelva a vos. Seguramente no vas a querer eso. Entonces lo que vamos a hacer, en la autoridad que tuvimos para poder hablar mal, vamos a orar todo lo contrario. Vamos a bendecir a nuestros hijos, vamos a bendecir a nuestros nietos. Yo, en la autoridad que Dios nos ha dado, junto con mi esposa, vamos a revocar toda palabra que algún pastor, líder o ministro te haya soltado sobre tu cabeza. Nosotros acostumbramos que por más que alguien se vaya enojado de la congregación porque no estuvo de acuerdo con algo, lo bendecimos y oramos para que sea de bendición en el lugar a donde esté, porque no son nuestros. Usted no es mío, hermano. Usted es del Señor. Yo no pagué el precio por usted. Lo amo mucho, me re gusta que esté acá, pero yo no pagué el precio por usted. Lo pagó el Señor. Entonces, si el Señor en algún momento te mueve, yo no te puedo maldecir. Yo tengo que bendecirte porque lo importante es que vos cumplas el propósito de Dios, no el propósito de mí.
¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces aprenderíamos a irnos en paz de un lugar cuando las cosas no nos gustan, no estamos de acuerdo. Si uno tiene que escuchar al Espíritu Santo, no entendemos que uno tiene que escuchar al Espíritu Santo cuando te diga, movete de este lugar por el motivo que Dios te diga. Pero bendecimos eso. Entonces, en la autoridad que el Señor nos ha entregado como pastores, como ministros del Evangelio, vamos a revocar toda palabra de maldición que pudo haber sido soltada sobre su vida y vamos a sacarla de los aires en el nombre de Jesús. Y usted va a orar por sus hijos, va a orar por sus nietos, va a orar por su familia, va a orar por su casa, va a orar por su trabajo, por su jefe, por su emprendimiento, por todo lo que tiene. Y si soltó alguna palabra que no tenía que soltar, la revoca y la saca de los aires en el nombre de Jesús. Una vez hecho eso, ahí vamos a comenzar a bendecir a nuestra vida y vamos a orar para que toda palabra de juicio soltada sobre nosotros sea quitada y se vuelva al infierno en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se entendió? Póngase de pie en esta tarde.